la palabra del Señor que nos guía, nos instruye, nos edifica, nos corrige y que, por sobre todas las cosas, nos enseña a vivir. Literalmente, la palabra de Dios es vida y nos da vida. Esa vida plena y abundante que Jesús vino a traernos. Porque la vida es mucho más que existir. La vida es mucho más que respirar. Cristo Jesús es el que nos dio esa vida que literalmente vale la pena ser vivida. La vida sin Dios puede ser bastante amarga, difícil y hasta imposible. En esta tierra y en la eternidad, directamente imposible. La vida con Dios, insisto, permítame que lo vuelva a decir, es una vida que vale la pena ser vivida. Más allá de las dificultades que todos pueden llegar a tener, la vida con Dios es una vida de victoria y de bendición. Es una vida de paz. Es una vida donde hay luz, porque Él es la luz de la vida. Una vida que se ve iluminada. No es una vida de tinieblas. No se anda a los tumbos, a los golpes, tanteando. Se sabe a dónde va. Se sabe el camino. Se ven las dificultades. Podemos tomar decisiones como personas vivas, literalmente. De eso quiero hablar hoy, porque hemos estado hablando en las reuniones anteriores acerca de aquella extraordinaria respuesta que el Señor Jesús le dio a Tomás cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y estuvimos hablando ya acerca del camino, el significado. Podemos hablar toda la vida de esto, esta vida terrena, porque Jesús es el camino y es inagotable, Cristo. También algo hablamos acerca de que Él es la verdad. Y ahora vamos a completar con respecto a la vida. Otra vez, esto de completar, imposible. Cristo mismo es imposible de completarlo en unos minutos y no nos alcanza nuestra propia vida terrena para poder dimensionar la grandeza de nuestro Señor. De eso vamos a continuar hablando y estaremos orando después cuando finalicemos esta palabra. Pero antes, oremos para comenzar y exaltemos al Señor con un cántico. Padre, te damos muchísimas gracias por tus misericordias y por tu bondad, porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Ya los oyentes saben que me gusta repetir esas palabras del Salmo. Tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Te rogamos que nos acompañes en todo momento, que ilumines nuestros pasos y que esa tu verdadera vida, Señor, esté en cada uno de los corazones. Padre, que en este tiempo tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento, llene, Señor, las mentes y las almas para que en tranquilidad, en serenidad, podamos transitar lo que tenemos por delante. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Así que hablando de la vida, hablando del camino, hablando de la verdad, Cristo es la verdadera vida y en Él está la vida. Cristo, tú eres para mí la fuente de la vida, la luz que me ilumina, lámpara encendida. Cristo, tú eres para mí la fuente de la vida, la luz que me ilumina, lámpara encendida. Y muy bien sé yo que sin ti no hay nada, todo lo que soy en ti está. Justicia, paz y gozo has puesto tú delante de mí. Y muy bien sé yo que sin ti no hay nada, todo lo que soy en ti está. Justicia, paz y gozo has puesto tú delante de mí. Cristo, tú eres para mí la fuente de la vida, la luz que me ilumina,
lámpara encendida. Cristo, tú eres para mí la fuente de la vida, la luz que me ilumina, lámpara encendida. Y muy bien sé yo que sin ti no hay nada, todo lo que soy en ti está. Justicia, paz y gozo has puesto tú delante de mí. Y muy bien sé yo que sin ti no hay nada, todo lo que soy en ti está. Justicia, paz y gozo has puesto tú delante de mí. Amén, claro que sí. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay nada. Él es el que ilumina nuestros pasos porque es la luz de la vida. Y la vida que Dios nos ha dado es una vida de paz, de justicia y de gozo. Vamos a volver a leer lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 14, verso 1 al 7. San Juan 14, 1 al 7, lo vengo leyendo por tercera vez consecutiva. Primero cuando hablamos del camino, después cuando hablamos de la verdad y esta noche que vamos a hablar de la vida. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Muy bien, no nos vamos a detener en mucho de lo que ya hablamos al respecto, pero sí le aconsejo que si usted no escuchó la palabra anterior al respecto, pueda hacerlo. Esto está grabado, está en las redes, está en el canal de YouTube de Cita con la Vida Puerta Norte. Usted lo puede observar, lo puede volver a ver. Así que el Señor Jesús es la vida, camino, verdad y vida. Bueno, podemos decir que aquel que respira, aquel a quien le late el corazón, tiene vida, y biológicamente hablando es cierto, porque todos sus sistemas, todo su organismo puede estar funcionando a la perfección, puede estar muy sano y, como se dice vulgarmente o comúnmente, llenos de vida. Esto es cierto, biológicamente hablando, pero no es cierto a nivel espiritual, porque hay muchas personas, a nivel espiritual y aún emocional, porque hay muchas personas que tienen esa vida biológica, a quienes le funcionan todos sus órganos y sistemas a la perfección, a las cuales yo escuché decir, porque hablo con gente, como pastor de gente que soy, y me dicen, por ejemplo, esto que estoy viviendo no es vida. Y sí, hay cosas que no son vida. Como también se escucha a otro decir, esto sí que es vida. Pero obvio que no hay vida fuera de Cristo. Fuera de Cristo apenas si se sobrevive. Lo que pasa es que fuera de Cristo muchas veces, al estar uno en oscuridad, no percibe realmente la vida, perdóneme, pero soy gráfico con esto, la vida de perro que realmente se lleva. Porque al estar ciego, ignora. Por eso quien está en las tinieblas y no tiene la vida de Dios, anda hecho un loco por la vida, corriendo a máxima velocidad. No se da cuenta que se está apresurando
hacia un fin. Por eso, como está ciego, se revienta la cabeza contra una pared que siempre estuvo puesta, pero nunca la vio. El problema es que esa ignorancia de pecado y no reconocer la vida de Dios hace que ese pecado no solo me mantenga muerto en vida, sino que me garantiza la muerte eterna. De la misma manera que el creer en Cristo Jesús me da la vida, no la biológica que ya la tengo, sino la vida de Dios, la que me garantiza la vida eterna. Por eso Jesús en una ocasión dijo una frase muy extraña. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 22, Jesús nuestro Señor dijo: dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo es esto? ¿Muerto el que está en un cajón y muerto todo lo que van llevando la manija rumbo al cementerio? Sí. De hecho, que el que está en el cajón para Dios puede llegar a estar vivo, porque el que ha recibido la vida de Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque Dios no es Dios de muerto, ¿no? En una ocasión también Jesús dijo que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de hecho que cuando dijo esas palabras, hacía muchos años había muerto Abraham, Isaac y Jacob. Y hoy que las estamos repitiendo, hace como 4000 años que se murió Abraham. Sin embargo, Jesús dijo que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque Abraham, Isaac y Jacob, como tantos otros que reconocen a Dios, tienen la vida. Es interesante esto. Se nos habla entonces aquí de dos tipos de vida. Obviamente, la vida biológica. El que está en el cajón ya no la tiene la vida biológica. Los que llevan la manija, sí, pero tal vez no tienen la verdadera vida, la vida eterna, la vida que solo puede otorgar Dios. La vida biológica es parte, por supuesto que Dios la da, porque fuera de Dios no hay ningún tipo de vida. La vida biológica es la que viene, por llamarle de alguna manera, con la naturaleza misma. Pero la vida de Dios es la que viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Mire, se puede tener vida biológica y no vivir una vida plena y abundante. Hay un ejemplo extremo. Lo que yo voy a leer ahora es un ejemplo extremo, ¿sí? Pero hay mucha gente, como le dije recién, que cuando empieza a tener un poco de conciencia en el estado que está, se da cuenta que lo que tiene no es vida, sino que apenas sobrevive. Y el ser humano no tiene vida, como dije hace un instante, tan solo porque le late el corazón, porque la vida consiste mucho más que en eso. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 5, se relata la historia del endemoniado gadareno. Cuando Jesús y sus discípulos llegan a las orillas del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos, dice el verso 2 del capítulo 5, que cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Muy bien, salto al verso número 5. Y siempre, de día y de noche, andaba a los gritos entre los montes y entre los sepulcros, hiriéndose con piedras. Perfecto. Esa es la condición y el estado en el que está este hombre. Le dije, este es un ejemplo extremo. Ese hombre intentaba matarse biológicamente. Él no quería la vida. De hecho, que espiritualmente no la tenía. Por eso vivía entre los muertos, entre los sepulcros. Era un muerto más que tenía vida biológica, pero era un muerto más. Vivía entre las tumbas porque estaba muerto. Y en los momentos de conciencia que tenía, porque ese hombre, por no tener la vida de Dios, no sabía lo que era la paz. Por eso andaba tanto de día como de noche, sin descanso, a los gritos. Yo sé, es un ejemplo extremo, pero así hay mucha gente que no conoce la paz porque no conoce la vida, que no conoce la dicha porque no conoce la vida, que no puede tener serenidad porque no conoce la vida, que ha tomado por cualquier camino y se mantiene, perdóneme la palabra,
narcotizado y entretenido con cosas que no hacen a la vida. Como Jesús mismo dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia vida? Así que aquí tenemos este ejemplo extremo. Este hombre, este gadareno, que vive entre los muertos, porque él es un muerto más. Y que en los momentos de luz, de conciencia, el hombre no tolera eso. Él se quiere suicidar. Él entiende que eso que vive no es vida, pero le escapa la muerte física. Es que Dios tenía un plan enorme para con él. Cuando Dios llega, los demonios se postran delante del Señor a decirle allí que a qué vienen a atormentarlo, que lo dejen en paz. Fíjese cómo el atormentador, Satanás y su demonio atormentando a ese hombre muerto en vida, ahora va a ser atormentado por Dios. El atormentador termina siendo atormentado por Dios. Allí es cuando Jesús lo expulsa fuera el demonio y el hombre ahora está sentado, usted lea el capítulo 5 allí, está vestido porque andaba desnudo y la Biblia dice en su cabal juicio. Es decir, el hombre tuvo un encuentro con la vida. Ese hombre ese día dejó de vivir entre los muertos. Ese hombre ese día le encontró el sentido a la vida. Por eso dije, la vida no solo es existir, la vida tiene un propósito, la vida tiene un sentido. Los seres humanos no somos animales que nacen, comen, se reproducen y mueren. Hay trascendencia, hay una eternidad, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él es eterno. La pregunta es, ¿a dónde se va a pasar la eternidad? Si en vida o en muerte. Y estoy hablando cosas espirituales. Porque por la muerte física, todo el mundo va a pasar. Este cuerpo de carne no puede heredar la gloria de Dios, porque está contaminado por el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y la única solución que Dios encontró para el pecado es esa, la muerte. Sin embargo, cuando nosotros buscamos de Dios, se produce lo que se llama en la Biblia el nuevo nacimiento. El nacer de nuevo. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3. Nicodemo es un hombre con conciencia religiosa y él llega en una noche a buscar a Jesús. Pregunto, ¿no? ¿Por qué será que por lo general en las noches vamos a buscar a Dios? Y no hablo de la noche donde el sol se ha ocultado, hablo de las noches de nuestras vidas. De esos momentos donde empezamos a tener un poco de claridad y a decir y a preguntar, ¿esto es mi vida? Yo no quiero esto para mí. Y empezamos a buscar. Y cuando buscamos, encontramos, porque el que busca, encuentra. Si usted busca a Cristo, lo va a encontrar. No es difícil de encontrar a Dios. Pero necesita el Señor que usted le busque con un corazón sincero. Y Nicodemo llegó esa noche. Fue a Jesús y dijo algunas palabras. Y Jesús lo detuvo y le dijo, yo te voy a decir una sola cosa, Nicodemo. Aparentemente le sale con una respuesta, perdónenme la frase, para el lado de los tomates el Señor. Pero no. El Señor le quiere mostrar cuál es el verdadero camino y a dónde radicaba la verdad de la vida. Y allí Jesús nuestro Señor le dice, de cierto te digo, que si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Allí Nicodemo dice, ¿qué hago para nacer de nuevo? ¿Me voy a meter en el útero de mi madre de nuevo y volver a nacer? No se puede, dijo Nicodemo. No, Nicodemo, eso ya está, ya naciste de la carne. Y lo que es de la carne, carne es. Por eso Jesús en una ocasión dijo que el que quiere salvar su vida, y no está hablando de la física, sino de sus vivencias cotidianas, el que quiere salvar su vida la terminará perdiendo, pero el que la pierda por causa de él, la termina ganando. Esto es extraordinario. Esto es maravilloso. Perder la vida para ganarla. Y no está hablando de ser un mártir, de perder la vida física. No. Está hablando de que dejes de lado y que mueras a tus pasiones desordenadas, a tus vicios, a tus malas maneras de pensar que te llevan a vivir una vida mala. Perdés tu vida, pero ganás la de Dios. Y la vida de Dios es una vida de victoria. La verdad que vale el canje. Vale la pena el canje, perdón.
porque usted le da su vida y Él te entrega a vos su vida. Porque vos le das a Él tus debilidades, cansancios, flaquezas, temores, dudas. Y Él te da su gloria, su poder, su victoria, su fortaleza. La verdadera vida está en Cristo. No le dé más vuelta. Solo en Dios vas a encontrarla. Muy bien. Esto está en Mateo 10:39. Yo te lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Lenguaje actual dice, si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida, otra vez, no está hablando de que vaya a ser un mártir y muera físicamente, está hablando de la otra vida, de la vida tuya, cotidiana. Pero si das tu vida por causa mía, importante esto, les aseguro que la van a ganar. Así que el origen de la vida es Dios, pero también hay un propósito. La vida tiene un objetivo, tiene una meta, tiene un sentido. Otra vez, lo digo por enésima vez, vivir es mucho más que existir. Jesús a Nicodemo aquí le habla de dos nacimientos. Primero le dice que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Voy a meter en el útero de mi madre de nuevo y volver a salir? No le dice Nicodemo, Jesús, perdón. No le dice Jesús. No. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios está simbolizada con este término, el agua, que también Él es el agua de vida. Ahora, del agua y del Espíritu de Dios. El que no nace de eso, no puede entrar en el reino de Dios. Así que por un lado es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Quien no nace de nuevo no ve nada, está ciego. Vive porque el aire no se lo cobran. Piensa que está todo bien cuando está todo mal. Cree que va a un destino de gloria cuando va a la misma muerte. Por eso hablé del que se sube a su moto y corre a máxima velocidad y se rompe la cabeza contra una pared que siempre estuvo, pero nunca la vio. Y algunos se vuelven a levantar y se suben a la moto hecha pedazo y vuelven a dar contra una segunda, tercera y cuarta pared hasta que se acaban las paredes y muere, al menos que Dios en su amor y su misericordia le ilumine, como me iluminó a mí un día, como te puede iluminar a vos, como ha iluminado a tantos, dándonos la vida. Pero el Señor requiere que te acerques como Nicodemo y que puedas recibir su vida. Así que, naciendo de nuevo, veo y empiezo a darme cuenta que hay algo mejor que lo que estoy viviendo. Que hay algo que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Que tengo derecho a disfrutar de una mesa de banquete y no de la migaja que caen de la mesa de los banquetes. Es como aquel hombre lisiado que estaba, esto está en Hechos capítulo 3, si mal no recuerdo del capítulo 3, aquel hombre lisiado que está a la puerta del templo de Jerusalén, esa puerta se llamaba la Hermosa, pero él nunca había cruzado el umbral, él estaba del otro lado. Ese era un hombre que por lo menos veía, pero no disfrutaba lo que había dentro. ¿Entiende? Ver es importante porque el ver te lleva a desear, a anhelar, a querer vivir la vida que vale la pena vivirse. Cuando entró Pedro y Juan, le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El paralítico se puso de pie y cruzó la puerta. Y ahora no solo ve, sino que disfruta, entró. No solo ve, entró. Por eso es importante conocer, porque conocimiento no solo te lleva a ver, te lleva a entrar y disfrutar de los banquetes que Dios tiene preparados para que vivas la vida. Días atrás, hablando de esto mismo, le decía que hay mucha gente que ama a Dios y que cree en el Señor. Pero dije que la libertad, por eso Jesús dijo cuando hablábamos de la verdad, ¿no? Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No dice, cree en mí y serás libre, porque Jesús dijo, a los que habían creído en Él, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ellos ya habían creído en Él. Y yo por creer me voy al cielo, pero no puedo vivir en plenitud la vida en esta tierra. Y les di el ejemplo de aquel rico y el mendigo Lázaro, ¿se acuerdan?
Se murió Lázaro y Lázaro se fue al cielo. Gloria a Dios. Y el rico se fue al Hades, al lugar de los muertos. Ahora, el rico no se fue a ese lugar porque era rico y el mendigo no se fue al cielo porque era pobre y daba lástima. No, se fue porque creía en el Señor, pero mientras tanto vivió una vida de lástima. Porque estaba ciego, porque había cosas que no entendía, que no conocía. Pues bien, ahora, Cristo es además la vida. Él es el origen de la vida. Y Nicodemo empieza a entender esto. Por eso Nicodemo terminó siendo un discípulo del Señor, aunque estaba en el Sanedrín y era un fariseo. Entonces, creer en Cristo Jesús, como dice aquí en Juan capítulo 3, a ver, leamos el verso 15. Verso 15 dice, para que todo aquel que en él cree, palabra de Jesús esta, ¿no? Se la está diciendo a Nicodemo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perfecto, vida eterna, gloria a Dios. Pero también Dios quiere que tengas una vida en esta tierra, y una vida otra vez. Perdone la insistencia, que valga la pena vivirse. Porque Jesús pagó un precio, no para que usted viva mal, sino para que viva bien. Volviendo aquí, también es nuestro Señor Jesús el autor de la vida. Lo dice en el libro de Hechos 3:15. Jesucristo es el autor de la vida. También dice Romanos 8:2 que en Él está la vida. Fuera de Él no hay vida. Él es la resurrección y la vida. Esas palabras las dijo Él mismo a Marta, cuando se le murió Lázaro, su hermano, en Juan capítulo 11. En realidad Lázaro estaba vivo para Dios. Biológicamente muerto, pero espiritualmente vivo. Y muchos de los que habían ido a acompañar a María y a Marta los días de duelo, durante el velorio, estaban muertos, aunque hablaban y respiraban. Por eso Jesús, cuando llegó, cuando fue a resucitar a Lázaro, les dijo a sus discípulos, vamos a Judea, donde vivía Lázaro, vamos otra vez allí, porque hay que ir a despertar a nuestro amigo Lázaro. ¿Vio la frase que usó Jesús? Despertar a su amigo Lázaro. Porque los amigos de Dios no mueren, duermen. También cuando resucitó a la niña de Jairo, la pequeña de 12 años, la niña de Jairo. Cuando resucitó a la niña de Jairo, ¿qué dijo? La niña no está muerta. Y todos se rieron y se burlaron. Sí, biológicamente estaba muerta, pero para él no. Y la tomó de la mano, Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y la entregó viva en manos de su padre y de su madre. Por eso el que tiene a Cristo la muerte no tiene poder, no tiene dominio sobre él. Sí la biológica, sí, ya lo expliqué, todos vamos a pasar por esa experiencia, la muerte biológica. Así que Él es la vida. En Juan capítulo número 4, versos 10 a 11, se nos dice que Él es el agua de vida. Allí está la mujer samaritana, Jesús viene, hay un diálogo, la mujer no tiene ni idea con quién habla, por eso Jesús le dice, si conocieses el don de Dios, ¿ve? Ese conocimiento de la verdad está aquí. ¿Y quién es? O sea, el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La vida. Si conocieses el don de Dios, lo que Él te quiere dar, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Así que Él es el agua de vida. También Jesús nuestro Señor es el pan de vida. Juan capítulo 6, verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Obviamente no está hablando de la vida física. Sed tenemos todos los días y hambre también de alimentar este cuerpo. Está hablando de otro tipo de vida. Hay unas palabras en una de las bienaventuranzas que dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Bueno, está hablando de que no vas a tener deseos, ni vas a tener
una nostalgia de querer lograr algo, alcanzarlo algo, porque lo vas a disfrutar, lo vas a tener. Como aquel que estaba en la puerta de la hermosa, que miraba, deseaba, pero no comía los manjares que estaban adentro. La fiesta estaba adentro, no de lo de afuera. Es triste llegar hasta la puerta hermosa y no cruzar el umbral. Bueno, algunos ni llegan a la puerta hermosa. Así que Él es el pan de vida. También el Señor Jesús es la luz de la vida, como dije al principio. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. No hay muchos caminos, hay uno solo. No hay muchas verdades. En un mundo de tanta diversidad, en un mundo de tantas cosas fluctuantes, hay un absoluto, es Cristo. Hoy hay muchas verdades relativas, pero verdad absoluta hay una sola, es Cristo. De la misma manera, vida no se encuentra en ninguna parte más que en Cristo, que es la fuente de la vida. La garantía de esto es su resurrección. La palabra de la Pascua es la garantía de esto. Como hijos de Dios, creemos justamente en la resurrección de los muertos. No solo en que Cristo resucitó, sino que todos aquellos que tienen la vida de Dios y que han nacido de nuevo, tienen el poder de la vida dentro. Y que la muerte no tendrá dominio sobre ellos definitivamente. Como le dijo el Señor Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar para que la vida nos llene. Padre, te ruego por aquellas personas que respiran, que les late el corazón, que tal vez físicamente están sanos, pero que no saben lo que es la vida, porque no la tienen. Pero también te pido por aquellos creyentes que están en la puerta llamada la hermosa, que pueden ver, pero no disfrutan de la vida, porque todavía no se han introducido. Señor, para que se les revele la verdad, para que tú les muestres el camino, para llegar a ese destino de bendición. Sabemos que el que en ti ha creído ya tiene la vida eterna y disfrutará de la eternidad como el mendigo Lázaro. Pero Señor, tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, en la eternidad, pero también en el tiempo presente. Amado y poderoso Dios, llena de paz los corazones. Y te pido ahora que conceda las peticiones de los corazones. Pero la oración que el apóstol Pablo hizo hace 2000 años atrás, quiero hacer por mí y por cada uno de los que está presente mirando este video, escuchando esta palabra, Señor. Oro para que tú te reveles, para que tú te reveles. No oro por otra cosa en esta noche, oro para que tú te reveles a cada uno de nuestros corazones, para que cada día podamos conocerte más, para que no seamos como aquella mujer samaritana que no tenía ni idea de con quién estaba hablando, para que no seamos, como vimos el otro día, como Poncio Pilato, que andaba preguntando qué era la verdad y la tenía en el frente, para que no seamos gente sin rumbo y sin destino, sino que todos tengamos un verdadero encuentro contigo, conociendo el camino, la verdad y la vida. Que el Señor les conceda las peticiones de su corazón. Señor, cuánto te amo, porque has hecho maravillas a mi favor.